¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso? Gritamos bien fuerte: gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Amén. Para mí es un privilegio estar en este lugar, agradecerle al pastor Mauricio, a su esposa y por supuesto a todo el equipo de liderazgo, y me identifico con lo que usted decía, hermano. En este lugar está la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable en esta mañana? Incline su rostro y diga: Señor, gracias por el privilegio que me das de ser tu hijo, por el privilegio que me das de servirte. Gracias, Señor, porque me has dado un oído atento, un corazón dispuesto y un espíritu sensible a tu palabra. Dile: háblame a través de tu palabra. Atamos nuestras mentes y nuestras vidas a la verdad de Dios, a la verdad de tu palabra, y que tu palabra se haga fruto o dé fruto en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestra manera de actuar. En el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor. También vengo con mi hermana Catalina, un saludo especial de mi esposa. Ella está un poquito enfermita, estamos esperando un bebé de 4 meses y medio de embarazo. Pues consideramos prudente que se quedara en la casa. Sí, claro. Por favor, pueden pasar a su clase si son tan amables. ¿Quién va a dirigir la clase hoy? Vivianita. Perfecto. Acompáñenla, por favor, todos los niños. Y los niños escuchando la enseñanza. Gracias, doctor Henry. Amén. Gloria a Dios. Quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 25, versículos 14 en adelante. Y vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Ya todos la tenemos. Mateo capítulo 25, versículo 14, un texto muy conocido. Y dice la Biblia: porque el reino de los cielos, diga conmigo, no, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, diga conmigo 5. A otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Diga conmigo capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17 dice: asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22 dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dice el versículo 28: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén y amén. Gloria al Señor. Y quiero tocar un tema que he titulado: las bendiciones son entregadas para cumplir la voluntad de Dios.
Y usted dirá, ¿y usted por qué me viene a hablar de bendiciones en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo? ¿Usted cómo me viene a hablar de bendiciones de Dios, de talentos, de dones, cuando estamos viviendo un momento tan complejo? Estamos viendo la destrucción de la economía, estamos viendo que gente está muriendo diariamente, cientos de personas están muriendo, estamos viendo cómo la tasa de desempleo está creciendo, estamos viendo cómo el descontento social se está ampliando. Usted me dice, ¿pero por qué me viene a hablar de bendiciones? Y más aún me viene a decir que las bendiciones de Dios son para cumplir su propósito. Hoy vengo a predicarles de ese Dios vivo, de ese Dios poderoso, de ese Dios que no se somete a las adversidades del tiempo y el espacio, sino que Él está por encima del tiempo y el espacio y los momentos. Y Él a cada uno de nosotros ha derramado dones, talentos y bendiciones. ¿Cuántos dicen amén por ello? En cada uno de nosotros Dios ha derramado su gracia, ha derramado su misericordia, ha derramado su fidelidad, nos ha entregado de su fidelidad, de sus dones, de sus talentos. Pero la Biblia nos enseña que eso demanda responsabilidad. Pero quiero que volvamos al texto y profundicemos en la palabra de Dios. Y la Biblia inicia con esa frase maravillosa, esa entrada maravillosa que dice: el reino de los cielos es como un hombre. Y empieza a contar la historia de ese hombre. Pero lo que está sucediendo ahí es que el Señor Jesucristo está enseñando no solo a sus discípulos, sino a las multitudes acerca de las verdades del reino de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que el que más predicó acerca del reino de Dios no fue Pablo, no fueron los apóstoles, sino el que más predicó del reino de Dios fue el Señor Jesucristo? Porque la Biblia dice que Él venía a enseñar el evangelio, predicaba el evangelio del reino, las verdades del reino. Fíjese usted cuántas veces en la palabra de Dios habla del reino, pero cuántas veces habla de la iglesia, por ejemplo. Hay un énfasis mayor en el reino incluso que la misma iglesia. Tremendo eso. Y aquí el Señor Jesucristo estaba enseñando acerca de las verdades del reino. Y cuando hablamos del reino de Dios, debemos entender que pertenecemos a un reino. Dígale que está a su lado: pertenecemos a un reino. Pertenecemos a un reino. Pertenecemos a un reino. Y en un reino hay un rey, ¿cierto? Porque si no hay un rey, pues no hay un reino, así de simple. Por ejemplo, en los gobiernos actuales, cuando hablamos de una república, significa que no hay un rey, sino que hay un ¿qué? Un presidente que gobierna. Pero hoy hay monarquías que se llaman reinos. Por ejemplo, el Reino Unido. ¿Qué significa que sea reino y que no sea república? Pues que en ese reino hay un ¿qué? Hay un rey. Y ese rey es el Señor Jesucristo, que reina con poder, reina con gloria, reina por autoridad y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le dan la gloria a ese rey? Pero tú perteneces a ese reino. Y aquí cuando habla del hombre se está refiriendo al Señor Jesucristo, y está definiendo a ese rey. Y está hablando, y miramos, si hay un reino, pues hay un rey, pero también hay unos súbditos. ¿Cuáles son esos súbditos? Tú y yo. Somos nosotros al que pertenecemos a ese reino. Pero la Biblia nos enseña que el reino de Dios es un reino inconmovible. Es un reino que no tiene fin. Es un reino que está por encima de todos los reinos de la tierra. Y es un reino de justicia, de poder y de bondad por los siglos de los siglos. Tú y yo pertenecemos a ese reino que permanece para siempre, que es inconmovible. Pero la Biblia nos muestra, nos define que hay un hombre que entrega a sus siervos, se define Señor y siervos. También podríamos hacer una analogía a nuestro rey y sus súbditos. Y muestra la palabra que a cada uno de ellos en el reino, Él les entregó a sus siervos talentos. Dice la Biblia que a uno le entregó ¿qué? 5 talentos. Dice la Biblia que a otro le entregó 2 talentos. Pero también la Biblia dice que Él entregó a otro 1 talento. ¿Quieres saber cuál era el criterio de distribución de los talentos? La misma Biblia lo dice.
A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, conforme a su capacidad. Qué tremenda verdad del reino de Dios. Yo quiero decirte que Dios te ha entregado a ti talentos. Es muy probable que a algunos les habrá entregado muchos y a otros nos habrá entregado menos, pero a todos nos ha entregado talentos conforme a nuestra capacidad. Muchas veces, muchos de los talentos, de los dones, de las bendiciones de Dios no vienen a nuestras vidas, no porque Dios no quiera entregárnoslas, sino que nuestra capacidad no es suficiente. Porque tal vez si nos entregara esa responsabilidad, tal vez si nos entregara ese don, tal vez si nos entregara ese talento, nos llevaría a la perdición. Y Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Por eso la Biblia muestra que Dios, dependiendo de la capacidad, y más adelante vamos a ver, dependiendo de la fidelidad, Él entregó talentos, entregó dones a cada uno de ustedes. Y a mí también, porque esto es para todos nosotros. Dios nos ha dado dones y talentos, pero el texto también nos muestra que Dios pedirá de nosotros cuentas de esos talentos. Mire la responsabilidad que tiene una bendición, de esa familia que Dios te entregó. Hombre que me escuchas, de ese hogar que Dios te entregó, de esos hijos que te dio, mujeres que me escuchan, esos hijos que te dio el Señor. Dios demandará cuentas de cómo actuaste, si los formaste en el temor de Dios, si los cuidaste, si les diste un buen ejemplo o un mal ejemplo. Dios te va a tomar cuentas de esa empresa que Dios te entregó, así sea un negocio pequeño. Tal vez Dios le entregó a alguien un pequeño establecimiento de comercio, un negocio de venta de autopartes, o alguno tal vez le entregó una pequeña carpintería, o un pequeño taller de mecánico, o tal vez a otro le entregó una gran empresa. Dios te va a demandar cuentas. Dios te va a pedir responsabilidad sobre ese ministerio. Tal vez el pastor Mauricio o los líderes te confiaron la responsabilidad de cuidar una oveja nueva que llegó a la iglesia, y tal vez ustedes le tomaron los datos y el pastor dijo: hermana o hermano, mire, apoye espiritualmente a esta persona. Dios te va a pedir cuentas de esa persona que te confió y te entregó. Pero a cada uno de nosotros Dios nos ha entregado dones, talentos, bendiciones y responsabilidades. Y te digo que te va a pedir cuentas, porque te vengo a decir que esos dones, esos talentos, esas bendiciones, Dios nos las ha entregado para cumplir la de Dios. ¿Cuántos anhelan cumplir la voluntad de Dios? Mire, hermano, yo quiero decirle que si Jesucristo es nuestro Rey, ¿cierto? Estamos hablando del reino de Dios, ¿cierto? Si Jesucristo es nuestro Rey, Él debe gobernar sobre nosotros. Pero ¿sabe qué pasa con muchos de nosotros? Que Dios reina pero no gobierna. Eso parece al gobierno de Inglaterra. Allá el monarca es uno, pero el que gobierna es otro, el primer ministro. Y entonces tú levantas tus manos al cielo y dices: Señor, tú eres mi Rey. Pero en tu vida gobierna el ego. O en mi vida, porque esto es para todos nosotros. O en nuestras vidas gobierna el yo. O en nuestras vidas gobierna el orgullo. O en nuestras vidas gobiernan nuestras pasiones desordenadas. Pero Dios no gobierna. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Vengo a decirte que Dios te quiere bendecir, pero también vengo a decirte con temor y temblor delante de Dios que las bendiciones de Dios son para cumplir su voluntad y su propósito eterno, porque en cada uno de nosotros Él ha puesto su propósito eterno. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le enseñaba a sus discípulos a orar, decía: venga a nosotros tu reino. Pero ¿qué dice después de venga a nosotros tu reino? Hágase tu voluntad. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. El gobierno de Dios es que se haga la voluntad de Él en nuestros corazones.
El reino de Dios es que tengamos una voluntad. Tengamos una voluntad rendida. Tengamos un orgullo rendido a Dios. Decirle: Señor, todo lo que soy te pertenece. Tengamos un hogar rendido a Dios, que digamos: Señor, esa señora con la que me casé es terrible, pero yo te amo a ti más y quiero hacer tu voluntad y voy a honrar a esta mujer y voy a vivir con ella. Y el cuento del que se quiere separar es que mi mujer es terrible, y cuando se quiere separar le ve todos los defectos. Pero es esa voluntad rendida que dice: Dios mío, yo te voy a honrar, voy a ser fiel a ti, voy a dejar el camino del mal, voy a dejar la unión libre y me voy a casar con este hombre, con esta mujer que tú me diste, y voy a caminar en obediencia, porque se trata de hacer tu voluntad. Y asimismo, esos recursos, ese buen trabajo que Dios te da, que te permite viajar, que te permite comprar carro, que te permite salir, o esa empresa, o qué sé yo, no es para que te desvíes del camino, no es para que te vayas al mundo, sino es que para que camines en obediencia, caminando con Cristo, permaneciendo fiel. Porque las bendiciones que Dios te da, los dones y los talentos que Dios te da, es para hacer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vengo a hablarte de una voluntad rendida, una voluntad entregada, una voluntad que dice: Señor, yo reconozco que tú nos has dado la salvación. Respondo la pregunta que les di hace unos instantes: ¿por qué me viene a hablar de bendiciones en un momento tan crítico como este? Quiero decirte: Dios te ha bendecido, dado la salvación tan grande. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Es el regalo más grande que Él nos ha dado. Dios nos ha dado la vida abundante en Cristo Jesús. Dios nos ha entregado a su Espíritu Santo. Él ha entregado la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él ha dado gracia, Él ha dado dones, Él ha dado talentos. El solo hecho que estemos aquí y que estemos hoy en este lugar adorándole es un motivo de agradecimiento. Somos bendecidos. ¿Usted no sabía que hay países en los cuales hay gente que no se puede adorar a Dios? Hay países que viven como vivimos el año pasado nosotros, con prohibidas las iglesias, cerradas siempre. No se puede predicar el evangelio, no se puede alabar a Dios. Es señal de persecución, es señal de cárcel ser cristiano. Y usted y yo tenemos la bendición de la libertad que hay en los países democráticos para poder adorar a Dios con libertad. ¿No les parece una gran bendición? ¿No les parece que el día de ayer murieron casi 700 personas de COVID y Dios le ha guardado su vida? ¿No le parece una gran bendición? ¿No le parece una gran bendición que Dios ha guardado su familia y ha guardado mi familia? ¿No le parece una gran bendición que, como dice la palabra, no he visto justo desamparado en su descendencia que mendigue pan? Él ha sido fiel. Pero te estoy hablando de los mínimos. Podríamos decir todos con honestidad: Dios ha sido bueno. ¿Cuántos han dicho conmigo? ¿Cuántos pueden decir conmigo? Dios ha sido bueno. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y también vuelvo al punto que acababa de decir, y es que Él entrega conforme a tu capacidad y a mi capacidad. Y aquí quiero dar una palabra de ánimo. Y a veces duelo. Hay muchos en las casas de Dios porque tal vez no han logrado lo que anhelaban o soñaban conseguir. Yo quiero decirte que Dios entrega y da conforme a nuestra capacidad. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios que nos ama? Mire, nosotros tenemos un Dios que nos ama entrañablemente. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, o lo puso en el huerto del Edén, no lo puso en un desierto, no lo puso en un peladero. Dios lo puso en un lugar donde había abundantes aguas, habían árboles frutales, había alimento, había riqueza, abundancia. Ese es el propósito de Dios para nosotros. El pecado que ha traído la distorsión.
Pero también quiero decirte que ese Dios que nos ama nos entrega conforme a nuestra capacidad. Tal vez no nos ha entregado un ministerio mayor, lo hablo por mí, o no nos ha entregado una posición mayor, o no nos ha entregado una empresa mayor, porque tal vez en este momento no tenemos la capacidad. Y nosotros debemos entender una cosa muy importante, que Dios es el que da conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Pero quiero decirte, ahorita voy a profundizar más en esto, que si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Si somos fieles, Dios aumenta la capacidad y puede entregarnos más bendiciones sobre nuestras vidas. Pero lo importante es que seamos fieles. Pero es importante que entendamos esto, que Él nos da conforme a su propósito, conforme a nuestra capacidad. Lo otro que quiero decir de este texto poderoso es que las bendiciones de Dios, como lo dije hace un rato, pero lo voy a profundizar, demandan responsabilidad. Fíjese usted en el texto que estamos viendo, que el amo, el Señor, a sus siervos les entregó, pero ¿de quién era la bendición? ¿De quién eran los talentos? ¿De quién? Del Señor. ¿De quién eran los talentos? De Dios. El Señor Jesucristo, que está hablando de Él mismo, explicando las verdades del reino. Eran de Él. Es decir, que sus siervos eran ¿qué? Administradores. ¿Eran qué? Depositarios. Eran siervos. Mire, cuando nosotros entendemos eso, entramos en el gozo y en la paz de Dios. Ese ministerio que Dios se ha entregado no es tuyo, es de Dios. Cuando tú sabes que eres el administrador, eres el depositario, ¿sí? ¿Qué sucede? Primero, cuando entiendes eso, actúas y trabajas con excelencia, ¿cierto? Porque sabes que es de Dios. Pero también entras en paz. No te afanas, no vives en afán y en ansiedad, porque sabes que el dueño es el que se encarga. Tú eres un administrador. Y yo te digo, debes ser buen administrador. Incluso la vida que tenemos no es nuestra. El secularismo nos dice la gran mentira de que nosotros somos los dueños de nuestra vida. Y eso no es cierto. La vida le pertenece a Dios. La gran bendición de la vida, que es una de las grandes bendiciones que tenemos, no lo más grande, que la más grande es la salvación, pero una de las grandes bendiciones que es la vida, le pertenece a Dios. Cuando tú entiendes que tu vida le pertenece a Dios, entras en descanso, porque sabes que Él es el dueño. Empiezas a mirar las adversidades, las pruebas, las dificultades con otra perspectiva, porque sabes que Él es el dueño, y entras en la paz y en el gozo. Pero también cuando entiendes que la vida y cualquier bendición no es tuya, también debes entender que debes ser un buen administrador. Entonces, cuando nosotros entendemos que la vida le pertenece a Dios, el templo, por ejemplo, es el cuerpo, perdón, es el templo del Espíritu Santo. Entonces cuidamos nuestro cuerpo, ¿cierto? No consumimos tantas grasas, no consumimos tantos azúcares, no consumimos tantos carbohidratos. Tengo que dar más ejemplo en eso, ¿cierto? Porque entendemos que somos administradores. Cuando estamos en la obra del Señor, somos diligentes, no somos negligentes, no somos indolentes. Buscamos a Dios, estudiamos su palabra para dar una palabra fresca, renovada a la iglesia. Cuando entiendes que que la empresa que Dios te ha entregado, ese negocio no es tuyo, sino es de Dios, tú vas con excelencia. Ya no te preocupas tanto por lo que pueda suceder, pero sí haces las cosas con diligencia, porque entiendes que todo lo que Dios nos ha dado demanda responsabilidad. Entendamos eso, caminamos en el reino, vivimos en el reino,
Y todo lo que somos, lo que tenemos y lo que nos ha entregado Dios, demanda responsabilidad. Que tú puedas decir cuando te presentes delante de Dios: Padre, estos 3 hijos que tú me diste, o estos 2 hijos, o este hijo que tú me diste, te siguieron, caminaron contigo, vivieron para ti. Padre, esta empresa que tú me entregaste avanzó, creció, generó empleo, bendijo a la comunidad. Padre, este ministerio, esta iglesia que entregaste, muchos se ganaron, muchos te conocieron, esas almas fueron salvadas, muchos volvieron a su hogar, volvieron con su esposa, ese hogar se restauró, muchos fueron libres de la enfermedad, de la ruina, de las ataduras del diablo, Señor. Muchos de ellos, Señor, fueron pastores que abrieron otras iglesias o que sirvieron en la misma iglesia local. He sido un siervo de Él. Eso demandará Dios de nosotros. Pero también, por supuesto, este texto nos habla de la vida eterna. Por supuesto, llegará un día en el cual nosotros nos presentemos delante de Dios, y a algunos Dios les dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. A otros les dirá, ninguno de los que están aquí Dios les dirá, pero a algunos les dirá: siervo malo y ¿qué? Negligente. Algún día nos presentaremos delante del trono blanco a rendir cuentas de todo lo que hayamos hecho con nuestras vidas y con todo lo que Dios nos ha entregado. Mira, hermano y hermana, las bendiciones de Dios demandan responsabilidad en todo escenario. Por supuesto, vida eterna, pero también esta palabra nos enseña para la vida en esta tierra. No solo nos habla de la eternidad, no ignoramos la eternidad, predicamos la eternidad, pero también esta palabra se aplica para nosotros, los que somos fieles en lo poco. Dios nos pone en lo mucho. Mire, les voy a enseñar una verdad profundísima en la palabra. Póngame atención, y no es porque sea mía, no, es la bendita palabra de Dios. Pero aquí hay una verdad poderosísima. Tú eres fiel en lo que Dios te ha encomendado, tal vez en ese pequeño negocio, y tú eres fiel, diligente, Dios te entregará más responsabilidad, te entregará tal vez un negocio un poco más amplio. Y si sigues siendo fiel, te entregará 2 o 3 negocios más amplios, y vas a ir avanzando, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en mucho. Escuche eso. El que no puede ser fiel en lo poco, no podrá ser fiel en lo mucho. Hay unos que dicen: Dios me ha dado un ministerio muy grande, Dios me habló que voy a predicarle a multitudes, voy a ir por todas las naciones del mundo y voy a predicarle a millones de personas en diferentes idiomas, y no es capaz de ganar un alma en su barrio. Pues eso es mentira, porque la Biblia es clara. La Biblia es la verdad de Dios para nosotros. Si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá ¿qué? En lo mucho. Y en el texto bíblico se ve claramente. Fíjese usted que el que tuvo 5 talentos fue ¿qué? Y él. Tremendo eso. Los multiplicó y logró el agrado de su Señor. Buen siervo y fiel. Pero fíjese que más adelante el que tenía 2 también los ¿qué? Multiplicó. Tremendo eso. Pero hubo un siervo negligente. Escuche eso, un siervo negligente. Y ese siervo dijo: Señor, sé que eres un hombre malo, que siembras donde no cosechas, cosechas donde no siembras, en fin. Tuve miedo y escondí el talento. Toma tu talento y te lo devuelvo. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Pero no solo eso, le dijo inútil. Ahorita le voy a mostrar. Pero además de eso, algo poderoso que les voy a enseñar, lo mío de la palabra, es que el talento que tenía le fue quitado. ¿Le fue entregado a quién? El que tenía 5.
cuando nosotros no somos fieles, aún lo que no tenemos es quitado. Es entregado al fiel. Es entregado al diligente. Cuando somos negligentes con lo que Dios nos ha entregado a otro que sí ha sido fiel. Eso pasa en todas las áreas de la vida. Eso pasa en las iglesias. Cuando la iglesia no es negligente, ¿ha visto que a veces pasa? No pasa aquí, pero pasa en iglesias que la gente de la iglesia se va por otra iglesia. Entonces el pastor se pone bravo, pero ¿por qué se van? Cuando uno debería decir, ¿será que es mi culpa? ¿Será que no estoy siendo diligente? ¿Será que al que es negligente aún lo poco que tiene le es quitado? O tal vez en la empresa usted empieza a ver que los clientes se los lleva a otra empresa y no, pero ¿por qué se van para otra empresa? ¿No será que esa empresa hace los trabajos con mejor calidad? Tal vez es más competitiva, sus productos son un poco más económicos porque han sido excelentes, se han podido innovar y han podido avanzar en ese proceso. Cuando nosotros no somos diligentes con lo que Dios nos ha entregado, aún lo que nos tenemos es quitado. Es quitado. Tremendo eso que le estoy diciendo. Fíjese usted que el Señor nos muestra en este texto diferencias entre el que tenía 5 y 2 con el que tenía 1. Al de 5 y 2 lo llamó buen siervo. Al que no multiplicó su talento lo llamó mal siervo. Siervo malo, le dijo. Pero también llamó una palabra terrible. Mire, al de 5 y 2 lo llamó, o no lo llamó. Lo que pasa es que la Biblia dice, y el versículo, ya le muestro cuál fue el versículo. 30. Y al siervo inútil. Palabra tan fuerte. Palabra tan fuerte para nuestro contexto posmoderno, donde todo nos... Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Es decir, que hay siervos útiles para Dios y hay siervos inútiles. Pero también utilizó la palabra diligente. Por supuesto, hay siervos diligentes y hay siervos negligentes. Pero también habló de fidelidad. Es decir, que hay siervos fieles y hay siervos infieles. Quiera que nosotros seamos buenos siervos, siervos útiles, siervos diligentes y siervos fieles. Y yo confieso en el nombre de Jesús en esta mañana que ustedes son siervos buenos, fieles, diligentes y útiles para la gloria del Señor, y que en lo que han sido fieles en lo poco, Dios los pondrá en lo mucho. Y ahora una palabra sobre esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia diligente. Esta iglesia es una iglesia fiel. Ha sido fiel en las pruebas, ha sido fiel en las luchas, ha sido fiel en esta terrible pandemia. Han permanecido fieles. Tal vez han tenido que hacer cambios, tal vez tuvieron que venirse la avenida hasta acá. Yo recuerdo más o menos el proceso de esta iglesia. Recuerdo cuando estaba en un segundo piso, allá cerca de la principal, el diagonal, cuando estuvieron aquí en la avenida, aquí. Y quiero decirles que cuando esta iglesia ha sido fiel en lo poco, por cuanto han sido fieles en lo poco, Dios los pondrá en lo mucho. Dios te pondrá en lo mucho, iglesia, en ese negocio, en esa familia, aquí en el ministerio mía. Dios los pondrá en lo mucho y su gloria se derramará en la localidad de Fontibón a través de ustedes. Póngase en pie en esta mañana. Padre, gracias por esa palabra. Levanta sus manos al cielo y dile: Padre, yo te doy las gracias por tu palabra, Dios, por la bendita palabra
palabra de Dios que trae cambio, trae transformación, Señor, que renueva la mente, que renueva el corazón. Dile, Señor, perdóname, dile, ahí donde estás, tú estás ahí, el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana sobre áreas de tu vida en las cuales tal vez no has sido fiel, tal vez has descuidado esa universidad, tal vez has descuidado la oración, la búsqueda de la palabra de Dios, tal vez has descuidado un poco el negocio que Dios te entregó, tal vez has descuidado tu ministerio que Dios te entregó, tal vez Dios te llamó a la alabanza, o tal vez Dios te llamó a discipular niños en las escuelas dominicales, o a discipular o a discipular hombres o mujeres, o a hacer grupos de bendición, o no sé cómo llamen aquí en la visión, células o casas de paz, discipulados por Zoom, no sé. Dios te ha dado ese talento y tú lo has descuidado. Dile, Señor, permíteme ser un hombre y una mujer fiel. Perdóname si he sido infiel, Padre, y ayúdame a ser diligente, que en todo lo que tú me has entregado, Dios, dé fruto. ¿Sabe una de las características de un hombre y una mujer fiel? Es que todo lo que hacen prospera. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hace, que prosperará. Todo lo que Dios te dé en tus manos va a prosperar, porque tú eres un varón y una mujer de bendición. Eres un varón y una mujer fiel. Eres un varón y una mujer que ama a Dios y que es diligente, y al ser diligente la gracia de Dios cae sobre tu vida, la gloria de Dios cae sobre tu vida, y confesamos que viene más gloria, que viene más bendición, que viene más ensanchamiento, a causa de que hay un pueblo probado que ha sido fiel en lo poco. En el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra del Señor? Yo les dije, lo que venía era tremendo. Y si usted como buen entendedor de la palabra del Señor asimila, esta palabra va a ser bendición para tu casa, para tu familia. Si tú lo entiendes, lo atesoras, porque la Biblia dice atesorar, y atesorar es guardar en el tesoro de. No dice tirar en un rincón ni guardar en el cuarto de San Alejo. Atesorar es guardar en el tesoro. Muchos de nosotros tenemos el lugarcito secreto, el tarrito de avena, que es donde guardamos los guardaditos, ¿cierto? Tú la platica no la botas por ahí, vas y la recoges después, no, tú la atesoras, la guardas. La palabra hay que guardarla en el lugar secreto, pero no para guardarla, para manifestarla. Amén. Doctor Gerardo Cote, muchas gracias. Padre, por favor, extendamos las manos hacia el doctor Gerardo, por favor. Vamos a bendecir su vida, su ministerio, Padre. Declaramos, Señor, que esta es una mañana de gloria. Declaramos, Señor, que los cielos están abiertos a favor nuestro, a favor del doctor Gerardo Cote, Padre. Bendecimos su casa, bendecimos su ministerio, Padre. Bendecimos su esposa, su hijito, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que los cielos se abren a favor de su ministerio. Yo declaro, Señor, que cada cosa que tú has puesto en él se multiplicará, Padre, porque él ha sido un hombre fiel, íntegro, útil, Padre, para el reino, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Dios, que cada paso que él da contigo, Señor, serán pasos de prosperidad y de bendición, no solamente para él, sino para todos aquellos que le siguen, Señor, para todos aquellos que avanzan junto con él, Señor, en el reino de los cielos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo se los dije, y el que no vino se lo perdió, sencillito. Ahora vamos a ministrar nuestra ofrenda, hablando de siervos útiles. Vamos a darle al Señor lo que le corresponde. Y quiero que usted prepare una buena ofrenda. Y vamos a ministrar, por favor, si necesitas un sobre. Dianita nos colabora. Aleluya. Y Mauro, por favor, dirígenos en oración. Bendito. Para ministrar la oración. Invito a que tome asiento un segundo. Vamos a tomar nuestra ofrenda en esta mañana. Quiero compartirle algo que me dejó pensando el viernes.
después de lo que el pastor nos hablaba y nos decía. Joel 2, 23 al 27 dice lo siguiente. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios lo repite 2 veces. Yo pensé que era que yo había leído mal el viernes. Yo estoy poniendo mal el versículo. Dios lo dice 2 veces. Dice que su pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después, dice la Biblia, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios primero restaura su iglesia. Sé que alguien iba a decir amén. Bueno, está ahí. Dios restaura primero su iglesia, su vida. Dios quiere primero hacer una obra en usted para que usted pueda hacer una obra en otros. Me voy. Una vez más, Dios quiere hacer una obra en usted para que usted pueda hacer una vida en otros. Sus ceras rebosarán, el vino y el aceite será una bendición. O sea, Dios restaura primero para que usted pueda ser parte de un avivamiento. Por eso esta mañana quiero invitarle a que disfrute de esa primera parte de lo que Dios dice. Usted sabe que cada vez que diezmamos y ofrendamos, nunca volveremos a ser avergonzados. Nunca jamás seremos avergonzados. Voy a pedir a alguien si me ayuda. Aquí estoy. Nunca jamás usted será avergonzado. ¿Alguna vez ha sido avergonzado? Yo he sido avergonzado muchas veces. Muchas veces se puede comprometer a hacer algo y usted confía en que puede hacerlo y no lo hace, y usted queda con la vergüenza de hacerlo, no por su mala voluntad o porque usted no quiera, sino porque alguna cosa pasa. Pues la Biblia dice que 2 veces seguidas Dios dice que usted nunca jamás será avergonzado. Quiero invitarle a que tome su diezmo, su ofrenda en esta mañana, lo tenga ahí, lo ponga sobre su corazón y declare que usted nunca jamás será avergonzado. Nunca le faltará para el arriendo, para la cuota de su casa, para la cuota de su carro, para la alimentación. Nunca jamás será avergonzado. Entonces tome su diezmo, su ofrenda. Si igual no puede diezmar en esta mañana, porque en ocasiones, o ofrendar en esta mañana, a veces no podemos diezmar o ofrendar, igual lleve su mano a su corazón. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Si usted no tiene para sembrar, Dios le da. Dios es tan bueno que le da al que da y al que necesita. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te pedimos que tu poder y tu gracia sea sobre nosotros. Gracias por lo que recibimos en esta mañana, Señor. Gracias porque esta es otra de la manera en que somos siervos fieles, Señor. Coloco delante de tu presencia nuestros diezmos y ofrendas, Señor, y gracias porque nunca jamás seremos avergonzados. Nunca jamás seremos avergonzados. Nunca jamás seremos avergonzados, Señor. Y gracias porque después de que la vergüenza sea quitada, tú derramarás tu espíritu sobre toda carne. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que pase aquí adelante, traiga su diezmo y su ofrenda. Amén. Bendito sea Jesús. Aleluya. Amén. Bien. Mientras usted trae su diezmo, su ofrenda, quiero recordarle que el próximo lunes festivo tenemos nuestros bautizos. ¿Me lo recuerda? Entonces, próximo lunes festivo, 5 es 4 o 5 de julio. Son nuestros bautizos. Aquellos que se van a bautizar, o aquellos que quieran renovar su voto de bautismo, nos pueden acompañar, o alguien que quieran acompañar a aquellos que van a bautizarse. Cualquier cosita hablan con Miriam, que se me acaba de desaparecer, con Miriamcita, o con Héctor. Bien. Eso es por un lado. Nuestro servicio miércoles 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde, próximo domingo 10 de la mañana. Creo que no se me escapa nada más. No, eso es todo. Amén. Le voy a invitar a que se ponga bien esta mañana.
Y si le parece bien, voy a pedirle a los miembros de la alabanza que me acompañen y vamos a entonar la misma canción de esta mañana y damos por terminado el servicio, si les parece. Ven. Vamos a pedirle a los chicos de Mia Worship que nos acompañen y le vamos a pedir a Jesús que nos muestre su gloria. Amén. Y damos por terminado el servicio. ¿Le parece? Aleluya. Aleluya, te damos gracias, Jesús. Te invito a que cierre sus ojos. Muéstranos tu gloria, Señor. Preséntese como un Samuel. Dígale, Señor, aquí estoy. Amén. Vamos a tomarnos 5 minuticos más para adorar. Vamos a aprovechar este momento. Amén. Te damos gracias, Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Te damos gracias, Jesús. Muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Jesús. Muéstranos tu gloria, Jesús. Muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria. Te damos gracias. Comienza a pedirle al Señor que le muestre su gloria. Amén. Muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Jesús. Como Samuel, dígale, Señor, aquí estoy. Habla que tu siervo escucha. Amén. Alabado sea Jesús. Vamos a tomarnos unos minutos y vamos a cerrar este servicio en adoración. Amén. Dale a Dios que le muestre su gloria. Señor, ven a buscarme, ven a buscarme y muéstrame tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Bendecimos nuevamente la vida del pastor David Cote, su familia, Señor. Gracias por cada familia que nos acompañó aquí en esta mañana, Señor, cada miembro de Mía, por nuestros pastores, los bendecimos en el nombre de Jesús, declaramos bendición sobre ellos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y te bendecimos, Señor. A ti sea por siempre la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y Dios los guarde.